amable. Oye, mira, Luis, lo que sí debe de quedar claro para todo el mundo es que sí fue una elección de Estado. ¿Qué es una elección de Estado? Es la injerencia del gobierno, del presidente de la República en el proceso electoral. Hay Sí, una serie de restricciones. Yo recuerdo que en la etapa del 2006, Andrés Manuel, como candidato a la presidencia, le dijo cállate chachalaca a Vicente Fox por una injerencia en el proceso. sí, Entonces, a partir de eso, pues se creó la posibilidad de que hubiera una nueva ley electoral que sancionara a cualquier presidente que se inmiscuyera en el proceso. Y Andrés Manuel 50 veces influyó en el proceso electoral. Entonces, desde ahí es una elección de Estado, porque es una elección desde el gobierno en influir a favor de su candidata y en contra de los adversarios. Desde ahí es una elección de Estado. Bueno, ¿qué otra cosa yo vi en este proceso? En primer lugar, tú cuando tienes una democracia que se sustenta en la compra de votos, pues ya no es, es una democracia muy vulgar, es una democracia muy de baja intensidad, porque condicionas a a la gente ignorante, a la gente pobre, a la gente que está en menores condiciones de vida, y las amenazan con el propósito de que les van a quitar los beneficios en dinero y a la gente, bueno, pues a través del amedrentamiento, de la intimidación, le hacen que voten por un partido, en este caso por el partido Morena. Recordemos un punto interesante, querido Luis y compañeros. El 21, cuando Andrés Manuel y Morena pierden la mayoría calificada en Cámara de Diputados y luego pierden 9 alcaldías en la Ciudad de México y pierden muchas diputaciones en ese proceso de mitad del sexenio, él de manera inmediata corrió al encargado de los programas sociales. ¿Por qué? Porque se relajó el encargado de los programas sociales y obviamente que no hizo el amedrentamiento que se requería y el control importante que tenía, porque los siervos de la nación es la estructura electoral de Morena. Morena El, no tiene una estructura. perdón, Carlitos, dijiste el amedrentamiento. Sí, O sea, sí, ese era, eso fue lo que no hizo el anterior responsable y por eso fue despedido. por eso fue despedido, porque finalmente los programas sociales ahora fueron casa por casa a tratar de decirle a la gente que si no votaban por Morena, los programas sociales se iban a cancelar y por lo tanto, pues los convocaban a que trataran de que ese beneficio que recibían tenía que tener la contraparte del voto a favor de Morena. Los siervos de la nación es prácticamente la estructura electoral de Morena. Tienen veintitantos mil siervos de la nación que tienen un buen sueldo y su chamba fundamental es tratar de tener un control político electoral de todo el país. Y por eso, en este sentido, fue muy contundente el apoyo y el voto a favor de Morena. Por otro lado, también haciendo una autocrítica con los partidos que nos representaron a la oposición, PAN, PRI, PRD, también hubo relajamiento porque en algunos partidos políticos no cumplieron con tener representantes de casilla, muchas casillas no hubo representantes de panistas, de priistas o perredistas. Entonces, si tú no controlas, movilizas, organizas el electorado, pues prácticamente lo tienes suelto. Y en ese sentido, Morena sí le metió todas las ganas y por eso fue una votación extraordinaria para ellos. Ahora no hubo relajamiento y por lo tanto el encargado de programas sociales pues fue una gente que se sacó no 10 sino 11 de calificación. Y la vez pasada Andrés Manuel de inmediato corrió al que estaba al frente de los programas sociales, que es un senador, no me acuerdo el nombre de él, y ahora pues sí fue una elección de Estado en ese sentido. ¿Qué tenemos que hacer la oposición? Tenemos que trabajar también algo interesante que tenemos que hacer. Yo digo lo siguiente, era una elección tan difícil esta que estamos enfrentando, que era fundamental tener candidatos de alta intensidad, de gran liderazgo en cada una de las regiones del país. Y nos faltaron candidatos también en muchas regiones del país. Y nos faltaron también dirigentes en muchas regiones del país. Yo, por ejemplo, en Sinaloa digo que tuvimos candidatitos y dirigentitos. Yo soy de allá. Entonces hubo candidatos de peso que no jugaron un rol importante en candidaturas. Entonces no podíamos ir con jugadores de bajo nivel. Teníamos que ir con verdaderas figuras que las tenemos en los tres partidos. Entonces hubo dirigentitos y candidatitos.
Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues se recuperaron o se conservaron algunas alcaldías, producto de que hubo candidatos representativos, entrones, y por ejemplo, en el caso tuyo, Luis, que fueron en la alcaldía de Cuauhtémoc, y Alessandra, pues demostró valor, coraje político, entrega, aptitudes, que fue muy importante, y en otras de las alcaldías se dio ese tipo de cosas. Entonces, era fundamental que mandáramos candidatos de gran peso, de gran coraje, de gran chamba, y también dirigentes a la altura del reto. Entonces, y por el otro lado, como lo digo, Morena aceitó la estructura política electoral con los siervos de la nación, y por ahí movilizaron, organizaron y acarrearon el voto. Así fue la cosa, es lo que yo veo más o menos de bote pronto. De bote Y nada más, pronto. nada más Sí. quiero cerrar una frase. Andrés Manuel dijo, cuando daba los apoyos sociales, dice, eh, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Es un asunto de estrategia política, así lo dijo. Es cierto, todos vimos esa parte de un video de la mañanera donde lo mencionó, ¿verdad? Así ¿Sí? es. Así es. Gracias, Carlos. Incluso ahí, si me permites, Luis, Adelante, Alejandro, sí, complementando por el favor. comentario. Adelante. Muchas gracias. Si te puedes acercar Complementando el un comentario que poquito nos más al hace. micrófono, mi estimado Alejandro, porque te escuchamos un poquito bajo. Ahí me escuchan mejor. Ya mejor. Gracias. Muchas gracias. Complementando el comentario que hace Carlos, justo también no hay que dejar de lado el comentario que realizó Jacob Polewski cuando era presidenta de Morena, donde dijo, a los pobres no hay que sacarlos de pobres porque se les olvida quién les ayudó. Es decir, hay que mantenerlos siendo pobres, ¿verdad? Pues Para que claro. así no se les olvide quién les da sus programas sociales. Gracias. Exacto. Exacto. Bueno, pues yo creo que está patético, ¿no? Bueno, de repente provoca risas como si fuera algo chusco, pero yo creo que está patético, ¿no? Eso es patético. Y lo más patético, pues, es que del lado de la oposición pareciera que no se logró permear lo suficiente para que esto se entendiera, ¿no? Al final de cuentas, se sigue haciendo un manejo clientelar. Creo que efectivamente, como dicen los exconsejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no se puede hablar de un fraude como tal en materia estrictamente electoral, pero sí de inequidad en la contienda. Y salvo lo que nos presenta Elizabeth Lugo, que creo que son datos duros, pues muy preocupantes, porque hay en algunas poblaciones de México más votos que los mismos pobladores, de acuerdo a los censos oficiales del INEGI, pues creo que sí es preocupante. Pero bueno, te escuchamos, Elizabeth, en tu turno, por favor. Sí, quiero comentar en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa y Cuauhtémoc. Si bien es cierto que los candidatos gozan de cierta reputación, también es cierto que muchos de los activistas y de los transformadores sociales estuvieron cerca de estas personas para que pudieran llegar a ser alcaldes. Espero que no se les olvide que gracias al trabajo de toda la gente que está cerca de ellos, pues llegaron ahí, porque se está jugando también el prestigio de estos activistas sociales. Por ejemplo, el prestigio que tú tienes y la influencia que tú tienes en la alcaldía Cuauhtémoc es muy importante. Entonces la gente dice, bueno, pues Luis está apoyando a Alessandra, bueno, pues vamos a apoyarlos, porque pues Luis tiene cierta trayectoria que también respalda a cualquier candidato que se ponga en la Cuauhtémoc. Eso yo también lo vi en otras alcaldías. El trabajo de las personas cercanas, de todos los activistas, tiene que ver también con el prestigio de ellos, porque pues la gente dice, no, pues ellos confían en tal persona, entonces nosotros vamos a votar por ellos, ¿no? Sí. Ahora, como dice el maestro,
Carlos, yo en las casillas estuve viendo que no había representantes del PRI, PAN, PRD, solo había gente de Morena cuidando las casillas y los de la mesa, que es gente que selecciona el INE, también eran de Morena. Entonces, pues a mí me parece lógico que si el INE es de Morena, pues obviamente va a poner simpatizantes suyos, pues ahí, pues haciéndose cargo de la elección en cada una de las casillas, ¿no? A mí me parece eso, totalmente vergonzoso, reprochable, abominable y es de lo más puerco que yo he visto en este país. Bien, Elizabeth Lugo. Bueno, aprovechando el comentario que haces y también que me están preguntando aquí en las redes sociales, en especial el amigo Domínguez, Travolta, Sergio Gutiérrez, Alejandra Ortiz. Bueno, pues agradecerles sus comentarios. Efectivamente, y como ustedes sabían, estamos participando en la planilla con Alessandra Rojo de la Vega en una candidatura para la concejalía. Y bueno, como ustedes saben y ya se mencionaron, en las diferentes colonias, en las 33 o 34 o 35, según como las contemos, porque de repente, por ejemplo, la Morelos tiene dos zonas, que es Morelos Barrio Peralvillo y Morelos Barrio Tepito. O en la colonia Roma, ¿verdad? Hay una unidad habitacional también que a veces la cuenta por separado, pero bueno, oficialmente son 33 colonias. Entonces, muchas gracias a quienes preguntan, que sí, efectivamente ya estamos. Esto va a empezar hasta octubre, así que todavía falta un ratito, todavía faltan algunos meses, pero bueno, es parte de una experiencia también que hemos vivido, como ustedes, que han sido también en algunos casos candidatos, como Alejandro, que nos lo comentaba así, Carlos Díaz de León también, y que al final de cuentas, pues en la democracia, y yo creo que eso es lo importante que mantengamos, en la democracia se gana y se pierde. Algo muy importante es mantener la incertidumbre. Por ahí alguna vez escribimos un artículo que se llamó así, la importancia de la incertidumbre en las elecciones. Cuando hay incertidumbre es que todavía tenemos democracia. Cuando ya no hay incertidumbre, y ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, pues es que ya no hay democracia, ¿no? Ya no hay un margen democrático. Es un trámite, Miguel. Ya solo es un trámite, exacto. Alejandro Márquez, te escuchamos en tu turno, por favor. Pues fíjate, Luis, que justo incluso valdría la pena regresar un poco más atrás en el tiempo. Oye, un favor, Desde el ¿podrás momento hablar que un poquito empezó. más fuerte o si te acercas al micrófono? Porque Claro, sí se escucha ahí. bajito. Ahora sí, ya, gracias. Ok, muchas gracias. Como mencionaba que sería importante regresar un poco más en el tiempo, porque también durante la elección interna de Morena, a lo que ellos llamaron coordinador del movimiento, ¿no? Coordinador de la Cuarta Transformación, hubo varios señalamientos por parte de los mismos candidatos a coordinar esta transformación, señalamientos muy duros de usos de recursos públicos, ¿no? De los programas sociales, de los funcionarios públicos, y cuando se dio el resultado de esa coordinación de la ganadora, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard hizo señalamientos muy duros, muy fuertes, donde pues debería de haberse realizado una fiscalización a los recursos utilizados durante esa operación interna, pero también dónde quedó el órgano electoral, ¿no? Ante tales señalamientos no se hizo ninguna investigación, no pasó nada, como si cualquier persona pudiera violar las leyes electorales o cualquier tipo de ley sin ser juzgado, o es más, ni siquiera investigado. Entonces, hubo muchas irregularidades desde el comienzo. Gracias. Exacto, muchas irregularidades desde el comienzo. Bien, fíjense que aquí nos sigue marcando que traemos fallas del internet, ¿sí, verdad? Yo te escucho bien, los escucho bien, hasta ahorita. ¿Todo bien? Yo Sí, oigo yo también bien. los escucho. Sí, también.
Pero es que me Yo escuchan también. bien en el Zoom, pero yo no sé si están ustedes escuchando la transmisión a través de Facebook o de YouTube. No, No, ¿verdad? no. Porque ahí es donde me están reportando que traemos algún detalle. Pero Tal vez sí, si apagamos las cámaras se pueda escuchar mejor ahí pero ellos sí, la se les señal. escucha. Bueno, a ver, vamos a continuar para que sigamos checando. Bien, muchas gracias, Alejandro. Fíjense que comentábamos hace rato en cuanto al recuento de los votos, tiene algunas variaciones el procedimiento que hacen en la Ciudad de México con el federal. En el de la Ciudad de México me atrevo a decir, para no entrar en cuestiones técnicas, pero vamos a plantearlo como que es más amigable. Es más amigable porque ustedes pueden estar allí en la mesa, están ustedes viendo allí los votos, no, los representantes de los partidos no deben de meter mano, digamos coloquialmente, en las boletas, sino son los funcionarios, pero los funcionarios van contando voto por voto, ¿no? Entonces, digamos, sacan, muestran un voto, dicen, bueno, primero evidentemente hacen el escrutinio, los seleccionan, ponen juntos a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, a los de Morena, los del MC, Verde, etcétera, Partido del Trabajo, y luego ya los van contando uno por uno y los van cantando, como se dice coloquialmente. Pues dicen, a ver, vamos a contar los del MC. Uno, dos, tres, y todos vamos viendo que son votos correspondientes a ese partido. Eso está muy bien. Pero ¿qué creen ustedes? Que en el federal es diferente, ¿eh? Yo no sé si en todos, pero por lo menos en el Distrito 12 federal, y lo digo recio y quedito, en la Junta Distrital número 12, ubicada en Fray Servando y Bolívar, las cosas fueron diferentes, ¿eh? Muy diferentes. ¿Por qué? Porque los señores del INE tenían la instrucción, ¿verdad? Señores del INE, digo, porque creo que eran funcionarios del INE. Habría que revisar si todos los de las mesas eran realmente funcionarios del INE. Algunos no traían gafete, ojo. Entonces, imagínense ustedes que se pueden a contar así, como si fueran billetes, y así, fíjense ustedes, uno, dos. ¿Me escucharon? No, ¿verdad? Pues no, porque nosotros tampoco los escuchábamos a ellos contando así sus billetes, parecían billetes, y no eran billetes, eran los votos, eran las papeletas de la votación. Entonces, imagínense ustedes 3, 4 personas haciendo esto simultáneamente en una mesa y ustedes como representantes de cualquier partido. Entonces dijimos, oigan, espérense, así no es. Tiene que ser partido por partido y los tienen que ir cantando. Uno. Y dos, la boleta de esa mesa, la boleta de escrutinio y cómputo, el acta, perdón, no boleta, el acta de escrutinio y cómputo, pues teníamos que tenerla también para corroborar que los votos que estábamos contando de cada partido fueran los que estaban establecidos en la acta de escrutinio y cómputo. Pero tampoco se permitió. Digo, no, eso se lo vamos a dar a los representantes. Y por ahí dijo un representante que se lo habían dado, pero que en una USB, que no habría. O sea, que estaba dañada la USB. En fin, pretextos y pretextos. ¿Por qué querer manchar una elección cuando, como dicen los consejeros, no podemos hablar de fraude? Si hagan un partido, hoy pareciera que es el nuevo partido hegemónico. Bueno, ¿por qué querer mancharlo? ¿Qué necesidad hay de manchar una elección, verdad? Con estos detalles de que vamos a contar como si fuéramos cajeros del banco, o que no queremos enseñar las boletas, perdón, las actas otra vez, las actas como si fueran, las guardamos como si fueran secreto de Estado. ¿Cuál es la necesidad? Ah, bueno, y para acabarla todavía de complicar la situación, ustedes están ahí como representantes y si pasan tantito, 1 centímetro, 2 centímetros, la franja de división que hay, que es un listón que ponen como en los bancos, ya ven que ponen para hacer las filas, ¿verdad? Igual acá, pero si ustedes rozan tantito esa cinta, pues viene inmediatamente el elemento de la Guardia Nacional y le dice a usted, hágase para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Está bien? Pero además viene con una
una metralleta de como de 1 metro, no sé cuánto medirá, y ustedes están allí y siempre tienen un elemento como a 1 metro de distancia, armado. Entonces, pues, diferente, ¿no? Por eso les digo muy diferente, porque se supone que están cuidando, por supuesto, la elección, las boletas, el material, los paquetes, etcétera. Oigan, pero no es como para que se los pongan ahí pegaditos, ¿no? Entonces resulta que si usted pedía eso y se atrevía a pedir un acta, se atrevía a pedir que se contara individualmente, partido por partido, y que se cantaran los votos, pues entonces era una afrenta, y si usted insistía, ¿qué cree que pasaba? Pues lo mandaban sacar con la Guardia Nacional. Fue lo que sucedió con su servidor hace 2 días, todo por exigir eso. Pero bueno, ahí queda en el anecdotario, que lo comento pues porque fue una realidad, muchos se dieron cuenta y estaban presentes, pero creo que son de las cosas que les decía, hay que revisar qué se debe de proponer para que se corrija. Hay un manual, hay un reglamento, hay una disposición para ese reconteo de los votos, ese procedimiento, donde debería señalarse claramente cómo se debe hacer, y además pues no tener casi encima a los elementos uniformados, armados, ¿verdad? Que además si usted reclama algo o pide algo, inmediatamente va y le dicen, no ponga desorden, ¿eh? No ponga desorden. Oiga, ¿cuál desorden? Si nada más estoy pidiendo la copia del acta, ¿no? Pero bueno, ahí las cosas. Carlos Díaz de León, por favor. Sí, mi querido Luis, mira, bueno, tuviste varias irregularidades por ahí. Bueno, hay que comentar otro punto interesante. Fíjate que ahora que se están dando, pues este radicalismo en una serie de legisladores de Morena, bueno, estamos dando cuenta que los factores reales de poder, desde el punto de vista económico y financiero, ya les dieron su primer estate quieto. Están con la idea precisamente de apoderarse de la Suprema Corte de Justicia, de destazar al INE, de eliminar los plurinominales, y bueno, todo eso te lleva a una posición regresiva desde una democracia que ha ido caminando, no al ritmo que quisiéramos muchos demócratas, ¿no? Caminó de manera lenta en todo este proceso de transición de alternativas, el 2012, 2018, y desafortunadamente el 2024 no hubo alternancia. Y bueno, pero al final de la jornada la alternancia va a estar obligada por los factores reales de poder, que ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, Andrés Manuel, yo considero que en su locura que trae, tratará de dar el último cerrojazo en este sexenio de segundo piso, como él dice, pero al final de la jornada lo llevaría a la ingobernabilidad a este gobierno. Entonces Claudia Sheinbaum pues está reaccionando de manera sensata, pudiéramos decir, porque al final de la jornada ella puede ser una presidenta muy fracasada, porque en primer lugar, todos los ahorros que se dieron en el 2000, 2006, 2012, 2018, Andrés Manuel encontró una mesa bien servida en todos los sentidos: ahorros, fideicomisos, estabilidad económica, reservas internacionales, remesas, una serie de situaciones interesantes que le han permitido precisamente el despilfarro y el tratar de hacer una economía más que productiva, distributiva. Distribuye y da con el propósito de tener el control político electoral, pero al final de la jornada esta decisión de políticas públicas populistas, pues ya lo vimos, la bolsa de valores le mandó un mensaje, la relación peso-dólar le manda otro mensaje, la tasa de inflación que está creciendo. Entonces, la gente al final de la jornada vota con el bolsillo, y tan es así que este gobierno de carácter populista compra los votos. Te doy un beneficio en dinero con el propósito de que tú votes por mí. ¿Y qué pasa en este sentido? Te elimino los servicios de salud, de educación, de seguridad y de otra serie de elementos fundamentales para el bienestar de cualquier persona, en lo individual y en lo familiar, pero te da un dinerito. Y en ese sentido, pues las clases medias bajas, medias altas y medias valoraron mucho ese dinero,
¿Por qué? Porque, no sé, como dice el dicho, el que paga manda, y mucha gente de estos estratos sociales que se supone que iban a reaccionar de otra manera, pues se la creyeron y se la siguen creyendo, y al final de la jornada yo creo que los que los va a volver a la realidad va a ser precisamente las condiciones materiales, en donde ya prácticamente el dinero ya no va a alcanzar para ciertas cosas, y no hay condiciones para que este gobierno del despilfarro pueda seguir canalizando recursos cuantiosos a Dos Bocas, al Tren Maya, el tema de Pemex. Y el dinero público, pues tiene que ser un dinero que se tiene que manejar en términos hasta de sagrado. ¿Por qué? Porque no es dinero de la clase política, es dinero nuestro. Y ese dinero tiene que manejarse de manera muy, con mucho cuidado, con mucho respeto hacia los contribuyentes. Y si hay una economía, como lo estamos viendo, que no haya seguridad para la inversión, si no hay inversión no va a haber crecimiento, y si no hay crecimiento no hay riqueza, y si no hay riqueza no hay recaudación en ICR. Sí, Carlitos, creo que se Te cayó. pusiste mute, Carlitos. Carlitos, se nos fue Carlitos. A ver, ¿qué pasa? Sí, Ahí estás de nuevo, Ya Carlitos. estás, Adelante. ya estás, Carlitos. sí, adelante. A ver, permítame, Tadito, permítame. ¿Sí? ¿Estamos bien? En Facebook está bien, pero no se canceló. Mm, bueno, vamos a continuar entonces. Hay algunos detalles técnicos por el tema de internet. Pero bueno, muy bien, Carlos, muchas gracias. ¿Deseas comentar algo más o ya habías concluido ahí tu No, comentario? no, ahí me quedo, ahora van los compañeros. Muy bien, perfecto. Adelante, Elizabeth, por favor, si eres tan amable. Bueno, yo quiero Ya en la hacer recta final vamos hincapié. a irnos a conclusiones, ¿no? ¿Les parece? Por favor. Bueno, yo quiero comentar que desde mi punto de vista en esta elección, sí ha estado manchada, primero por la injerencia del presidente, después por la intervención de los grupos delincuenciales, tercero por la compra de votos, por la injerencia también del INE, por la intervención de otros países aquí en nuestra ciudad. Entonces, pues a mí me gustaría que incluso las personas que reciben programas sociales no votaran, que nada más voten todas las demás personas, y los que reciben los programas sociales, pues que Oye, ya no voten, ¿verdad? eso se da en otros países como Dinamarca, si mal no recuerdo, y Ah, caray. no sé cuál otro, donde efectivamente las personas que reciben los apoyos sociales tienen restringido su derecho a votar, precisamente por lo mismo, para no convertirlo en una clientela electoral. Exacto. Y sí me parece que la señora Guadalupe Tadei en ese lugar le quedó muy grande y que permitió muchas cochinadas en la elección. Muy bien, Es cuanto, querido. Elizabeth Lugo, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu comentario y tu Gracias. participación en esta mesa. Alejandro Márquez, escuchamos tu opinión y tu conclusión, por favor. Muchas gracias, Luis. Pues en conclusión, la verdad es que yo les invitaría más bien a la reflexión. ¿En qué punto estamos parados nosotros como ciudadanos, como sociedad, donde permitimos todas estas irregularidades, todas estas situaciones tan complicadas que todos conocemos, y que mucha gente, pues a pesar de que le pones la evidencia sobre la mesa, que ven las noticias, que se informan, solapan este tipo de acciones? Es indiferente, las promueven, y hay muchas de esas que dicen, pero el PRI robó más, ¿no? Como si con eso justificara que Morena, Andrés Manuel y cualquiera que esté de ese lado de la banca, se les permitiera, ¿no? Actuar como ellos quisieran. Creo que tenemos que hacer mucho, trabajar mucho como sociedad en temas de educación, recuperar el civismo, traerlo nuevamente a las escuelas, o como ciudadanos empezar a realizar algunas dinámicas que permitan justamente retomar los valores. La ciudadanía tendríamos que tener mucho énfasis
en que mientras más educados estemos y mejor preparados en términos de valores, principios, ética, estaremos en posibilidad de exigir a nuestros gobernantes que se apeguen a la ley. Y más allá del extracto social al cual pertenezcamos, me parece que la educación y el civismo son básicos en cualquier sociedad. Entonces, yo creo que deberíamos empujar a recuperar eso, hacerlos de manera personal con nuestras comunidades, en nuestras familias, para generar el cambio desde ahí, desde la célula principal, que es la familia, luego la comunidad, y tratar que con este esfuerzo, en un futuro que espero que sea inmediato, podamos tener todos el México que realmente merecemos. Es cuanto, gracias. Claro, muchas gracias Alejandro Márquez, muy interesante la reflexión que nos dejas. Carlos Díaz de León, por favor. Adelante, Carlitos Díaz de León, en tu reflexión final y conclusión. Parece que ya no está conectado, ¿eh? Ah, se nos cayó. Algo le pasó a Carlos su Díaz de internet León. también. ¿Sí está? Ah, se cayó. Bueno, creo que se le cayó el sistema a Carlitos Díaz de León. Bueno, en fin, está de moda, ¿no? Bueno, yo quiero, si ustedes me lo permiten, hacer una muy breve reflexión solamente en el sentido, pues, retomando un poco lo que ya se dijo, yo creo que no hay que polarizarnos, creo que no hay que polarizar a la sociedad. Aquí lo hemos dicho muchas veces, no se trata de eso, se trata simplemente de fortalecer los criterios educativos, como bien dice Alejandro Márquez, desde la educación cívica, entendiendo que no está reñida la polis griega con las civitas romanas, no está reñido el ser participante o partícipe de la actividad política, no está reñido de ninguna manera con la parte ciudadana. Entonces, muchos por allí han querido satanizar a la política, satanizar la participación política. Incluso algunos candidatos en su momento pintaban bardas diciendo: vota por un ciudadano, no por un político, ¿no? Y los políticos se disfrazaban, vamos a decirlo así, de ciudadanos, y hoy lo seguimos viendo en el sentido de que, bueno, hay muchos que hacen política de diversas formas, pero al final de cuentas también participan en elecciones y también juegan para ser representantes populares. Es decir, no tiene por qué verse mal la participación política, al contrario, creo que se tiene que ver bien en el sentido de que quien esté allí pues debe tener un perfil con varias características, cualidades de desarrollo personal, de prestigio personal, de su desarrollo profesional, de su incluso estabilidad emocional, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, realmente estar en la política es estar en una vitrina, ¿no? Si ustedes quieren saber de alguien, pues pónganlo de candidato y van a ver cómo le buscan por cielo, mar y tierra, ¿no? Sí, de veras, en serio. Elizabeth luego se ríe, pero es cierto. Sí, claro. ¿Quieres saber algo de alguien? Ponlo de candidato y vas a ver. Algo le va a salir. Bueno, entonces, resulta que hoy por hoy es importante esta educación cívica de la que nos habla Alejandro y que no se vea mal la participación política, pero también parte de esa educación cívica y política implica que entendamos que el ejercicio de los programas sociales, de los apoyos, etcétera, pues siguen siendo programas de gobierno, no son programas de un partido político, son programas de gobierno. ¿Tiene su mérito el que los da? Pues sí, claro, todos los gobiernos que dan programas tienen su mérito y tienen su responsabilidad por cuál lo están dando, por supuesto, con la diferencia de que algunos prefieren hacerlo en especie, otros en efectivo. En fin, alguien ya definirá, más bien cada ciudadano definirá qué prefiere. Si le siguen dando sus apoyos, pero con esos apoyos tiene usted que ir a comprar quizás sus medicamentos, quizás
pagarle a un especialista porque no llegó el especialista de la institución médica donde lo atienden, ¿verdad? Oficial, porque el especialista no está, no hay, o va a tardar un mes o 2 meses, pues usted tendrá que pagar para ir a ver a un especialista. Entonces, ¿usted prefiere eso o prefiere a lo mejor que no le den tanto apoyo en efectivo, pero que se lo den mejor en especie? Porque cuesta más una infraestructura, ¿no? Donde hay un buen servicio médico, una buena calidad y calidez, como dice por ahí un eslogan, en las instituciones del sector salud, en el servicio al público, ¿no? ¿O prefiere usted una buena educación para sus hijos en escuelas públicas, ¿no? ¿O prefiere que regresen esas escuelas de tiempo completo para que usted, madre trabajadora, siga trabajando y siga fortaleciendo la economía familiar mientras sabe con certeza que su hijo está bien atendido, bien cuidado en estas escuelas de tiempo completo? Son temas que hay que reflexionar y que bueno, pues hoy tenemos ya un resultado del que nadie puede decir que es fraude, pero del que muchos especialistas señalan como inequidad en la contienda. En fin, vamos a seguir hablando de esto y más en los próximos programas seguramente, y lo invitamos a usted que nos ve, a que participe, que nos mande sus mensajes, su opinión, qué creen ustedes que se debe de promover con las nuevas generaciones, qué está ocurriendo con ellas. En fin, eso es lo más importante. ¿Qué país le vamos a heredar a las nuevas generaciones? Y vamos a seguir haciendo este ejercicio seguramente con ustedes mismos, amigos. Yo les agradezco mucho a Elizabeth Lugo, a Alejandro Márquez, a Carlos Díaz de León, y también con usted que nos está viendo. Si a usted le interesa participar aquí en nuestro programa, mándenos también un mensaje. Aquí está en nuestra pantalla, aparece en el cintillo, exacto. En la cinta, le iba a decir, en el cintillo, aparece el súper, le llaman, ¿no? Técnicamente en el súper, está ahí el número telefónico donde nos puede mandar un WhatsApp para que usted participe también de este Pulso Ciudadano que pretende ser eso, un programa de usted, de nosotros y de todos los vecinos de la gran ciudad, decimos, y allende sus fronteras. Pues muchas gracias, amigos. Gracias, Elizabeth, Alejandro, Carlos. Gracias. A Carlitos le mandamos saludos porque se le cayó el sistema y ya no se recuperó, ¿verdad? Bueno, nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes en otro Pulso Gracias. Ciudadano. Y por lo pronto se despide, antes de despedirme, agradecerle a Yolanda Paredes en la producción, porque también Axel Apolonio, que anda en una capacitación, pero por lo pronto nos despedimos y nos vemos el próximo viernes, 8 de la noche. Se despide su vecino amigo Luis Figueroa. Hasta la próxima. Es su privilegio. Gracias. Gracias a ustedes.